Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video con respecto a la anatomía humana del sistema óseo, del sistema esquelético para los alumnos de cuarto año del Colegio Amancio Barón. Pues vamos a empezar. El sistema esquelético básicamente está formado por órganos que son los huesos y a su vez los huesos están formados por tejido óseo. Entre las características más importantes del tejido óseo vamos a decir lo siguiente. Obviamente el tejido óseo es un tejido conectivo, con abundante matriz extracelular. Se va a decir que el tejido óseo es un tejido vascular y es muy resistente a la tensión. ¿De acuerdo? Es muy resistente a la tensión. No con cualquier golpe se va a fracturar un hueso. ¿De acuerdo? Los huesos mayormente derivan del mesodermo, de esta capa embrionaria llamada mesodermo. ¿Ya? Y además vamos a decir que los huesos están cubiertos por una capa externa llamada periósteo y también tiene otra capa que envuelve estructuras internas llamada endostio. ¿Ya? Además vamos a decir que el periósteo permite el crecimiento en grosor del hueso. En cuanto al tejido óseo, vamos a decir que tiene células. ¿Y cuáles serían las células del tejido óseo? Son las siguientes. Tenemos aquí las células osteogénicas, las células madres, también llamadas las stem cell. A partir de estas células osteogénicas, algunos lo llaman también célula osteógena, es una célula embrionaria que va a originar a los demás tipos de células, ¿no? Esta célula osteogénica madura y se convierte básicamente en osteoblasto, que en realidad sería la célula joven del tejido óseo. Este osteoblasto está encargada de la producción de la porción orgánica del hueso, o sea, de la oseína, ¿ya? Es decir, de la osificación, ¿sí? Y es más, cuando esta materia orgánica se une con las sales minerales, se estaría dando la mineralización. Por eso que los osteoblastos, que son la célula joven, la formadora de matriz oceorgánica, como el colágeno, por ejemplo, también está encargada de la osificación y de la mineralización. Esos osteoblastos luego se transforman en osteocitos, ¿de acuerdo? Los osteocitos se le considera como la célula madura del tejido óseo. Es la célula representativa del tejido óseo, que básicamente tiene forma estrellada, miren acá, y se encuentra en una cavidad llamada osteoplasto u osteocel. La función más importante de los osteocitos es mantiene el tejido óseo porque está encargado básicamente de la nutrición del tejido óseo. Estos osteocitos se comunican uno con otro a través de unos canalículos que se llaman canalículos calcóforos. Y finalmente, la cuarta célula ósea, obviamente que no deriva del tejido óseo, sino deriva de la sangre, que en realidad son unos macrófagos que forman parte del tejido óseo, se llaman osteoclastos. Los osteoclastos es la unión de 50 monocitos y por lo tanto se considera una célula gigante, multinucleada porque tiene muchos núcleos y además, miren, tienen unos bordes como en borde, miren, como en borde en cepillo, ¿verdad? Estas células llamadas monocitos, bueno, son macrófagos, están encargados básicamente de la resorción ósea, ¿no? O sea, de la degradación del hueso. Entonces, esa es la función básicamente de los osteoclastos, ¿no? De la resorción ósea o la degradación ósea. Además, quiero agregar que el osteoblasto produce una enzima llamada fosfatasa alcalina, que sirve para sintetizar hueso. En cambio, el osteoclasto va a producir una enzima llamada fosfatasa ácida, que está encargada básicamente de degradar o destruir el hueso. ¿Ya? Entonces, estas son las células del tejido óseo. Las células osteogénicas es la célula madre, la célula stem cell, se le considera como una célula embrionaria. El osteoblasto es la célula joven del tejido óseo, encargado de producir la matriz orgánica del hueso, o sea, el colágeno, etcétera, pero también se encarga de la mineralización. El osteocito es una célula madura del tejido óseo, una célula representativa del tejido óseo, y está encargado básicamente de la nutrición. Y la cuarta célula, ya lo hemos mencionado, no es una célula del tejido óseo, sino es una célula que deriva de la sangre. Se llama osteoclasto, que en realidad sería la unión de macrófagos. Por eso es una célula gigante, multinucleada, que está encargado básicamente de la resorción ósea, o sea, de la degradación del hueso. ¿Ya? De la destrucción del hueso. Muy bien. La matriz ósea tenemos que está formado por dos componentes. La matriz ósea orgánica representa el 30%, donde vamos a encontrar colágeno tipo 1 y las glucoproteínas, ¿no? Como tarón sulfato, sulfato de condroitina, etcétera. Y la porción inorgánica, que representa el 70%, está formado por fosfato de calcio, que es la sal más abundante del hueso, carbonato de calcio, 10%, y los cristales de hidroxiapatita cálcica, ¿no? Estos cristales de hidroxiapatita cálcica es cuando el fosfato de calcio se une con el agua, el fosfato de calcio se une con el agua
y va a formar estos cristales llamados cristales de hidroxiapatita cálcica. Calcio 10, OH2, PO4, 6. Aquí vemos aquí ya en el hueso in situ, miren, ve, tenemos el osteoplasto, que es la célula madura, bueno, la célula madura del tejido óseo, y se encuentra en una cavidad llamada osteoplasto u osteocele. Aquí vamos a ver el osteoblasto, la célula joven, y aquí vemos, miren, ve, también el osteocito, que está básicamente en el osteoplasto u osteocele, ¿no? Y se comunica un osteocito con otro osteocito a través de los canalículos calcóforos. Un detalle muy importante es que el osteoclasto se encuentra en una estructura, en una laguna llamada laguna de Hoshi, y está encargado de la resorción o degradación del hueso. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la patología, vamos a mencionar el raquitismo y la osteomalacia. El raquitismo es la deficiencia de la vitamina D, pero en los niños, ¿no? Haciendo que los huesos se encorven, miren aquí el encorvamiento de los huesos, ¿no? Por deficiencia de la vitamina D. Sabemos que la vitamina D es una vitamina que fija el calcio de los huesos. Por lo tanto, si no hay vitamina D, no se fija el calcio, por lo tanto, el hueso se debilita y se encorva, ¿no? Vemos acá, raquitismo es la deficiencia de vitamina D, pero en los niños. En cambio, la osteomalacia también es la deficiencia de vitamina D, pero en el adulto, ¿no? Vemos ahí que esa deficiencia de vitamina D ha hecho que se pierda el calcio en el adulto y mírenme, por un movimiento fuerte se ha roto la cabeza del fémur. ¿Ya? Conclusión, raquitismo es la deficiencia de la vitamina D en los niños y la osteomalacia es la deficiencia de la vitamina D, pero en los adultos. La osteoporosis es la reducción de la matriz ósea. ¿Pero qué tipo de matriz ósea? Inorgánica, ¿no? Vemos allí que los huesos se convierten en forma de poros, ¿no? Y obviamente quedan más latentes a poder fracturarse. Mayormente ocurre en mujeres postmenopáusicas, porque al ya no haber producción de hormonas sexuales en las mujeres, también se pierde, ¿no? El calcio, bueno, el calcio en el cuerpo de la mujer, ¿ya? Entonces, la osteoporosis es la reducción de la matriz ósea, pero inorgánica en el hueso, y se da básicamente en mujeres, especialmente en mujeres postmenopáusicas donde hay pérdida de calcio. Otro cuadro es la acondroplasia, que básicamente es una alteración de la osificación endocondral. Y vamos a analizar rápidamente la matriz ósea o sustancia intercelular. Les había dicho que la porción inorgánica representa un 70-80% y vemos que el fosfato de calcio 85% es la sal más abundante del hueso. Carbonato de calcio 10% y otras sales como sulfato, magnesio, sodio, potasio 5%. La porción orgánica del hueso también se llama oseína, representa el 20-30%, y tenemos colágeno 95%, proteoglucanos, glucoproteínas 5%. Además, vamos a agregar ahí un componente clave, el ácido hialurónico. En cuanto a las membranas que recubren al hueso, les había mencionado que existen dos tipos muy importantes. La membrana que envuelve externamente al hueso se llama periósteo. La palabra peri siempre significa alrededor, ¿no? Peri, osteo, alrededor del hueso. Este periósteo está unido al hueso a través de una fibra llamada fibra de Charpey. Ahí está, la fibra de Charpey. El periósteo básicamente presenta tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo denso irregular, y básicamente ahí se unen los nervios, por eso que está relacionado con la inervación, y básicamente el periósteo da crecimiento en grosor o en diámetro al hueso. La reparación de las fracturas también está relacionado con esto, la reparación en las fracturas y la inserción de ligamentos. En cambio, el endosteo que envuelve estructuras internas, como por ejemplo el canal medular, recubre el conducto de Havers o canal de Havers, recubre el conducto perforante de Wolman, que forma parte de la ostiona. Entonces, el endosteo presenta tejido conectivo laxo. Esa es pregunta, ¿ya? Tejido conectivo laxo el endosteo. ¿Qué recubre? Ya lo mencioné. El canal medular, en este espacio, mírenme, los espacios trabeculares del tejido óseo esponjoso, los conductos de Havers, ¿ya? Básicamente eso. En cuanto a los tipos de tejido óseo en forma general, hay dos tipos. El más abundante es el duro, o sea, el compacto. El duro es el compacto 80% y el esponjoso, que también se llama trabecular, 20%. La unidad anátomo-funcional del tejido óseo compacto, el duro, es el sistema de Havers, también llamado ostión u ostiona. Hay que tener en cuenta que la unión de dos conductos, de dos sistemas de Havers, lo hacen a través de esa unión del conducto de Havers, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dice acá, disculpe, a través del conducto perforante de Wolman, porque el canal central del conducto de Havers, del sistema de Havers, se llama
conducto de Haber. ¿Ya? Si yo le pregunto en el examen cuál es el conducto central, básicamente el sistema de Haber sería el conducto, eh, el canal o conducto de Haber. ¿Ya? Muy bien. Y el que une dos sistemas de Haber es el conducto perforante de Wolman. ¿Ya? Muy bien. El sistema de Haber está formado por los conductos de Haber, ya lo dije, y de Wolman, por donde pasan los vasos sanguíneos, diáfisis de los huesos largos. Bueno, básicamente el tejido óseo compacto se encuentra en las diáfisis, ¿no? En la parte más dura del hueso. En cambio, el tejido óseo esponjoso, también llamado trabecular, tiene como unidad anatomofuncional las trabéculas y se va a encontrar básicamente en las epífisis, o sea, en los extremos de los huesos. En estas trabéculas, que son los espacios, se va a encontrar, por ejemplo, un tipo de médula, que se llama la médula ósea roja. ¿Y de qué se encarga la médula ósea roja? Se encargaría básicamente de alojar, bueno, la médula ósea roja se encarga básicamente de la hematopoiesis, o sea, de la producción de sangre para el cuerpo. Recuerden que a nivel de los huesos se produce la sangre, especialmente por la médula ósea roja. ¿Ya? Aquí se ubica en el tejido óseo esponjoso. Vemos acá la variedad del tejido óseo, lo había mencionado, miren, ven, la parte superior del hueso, la parte superior de un hueso largo se llama epífisis superior y la parte inferior epífisis inferior. Y la parte central de todo hueso largo se llama diáfisis. O sea, un hueso largo está formada por dos epífisis y una diáfisis. Hemos dicho que la membrana externa que envuelve al hueso se llama periósteo, acá está, que permite el crecimiento en grosor del hueso, mientras que la metáfisis, que es un cartílago, miren acá, entre la epífisis y la diáfisis, este cartílago se llama metáfisis, también llamado cartílago de conjunción, que en realidad es un tipo de cartílago hialino. Y la metáfisis permite el crecimiento en longitud del hueso. El hueso largo crece en el caso el hueso largo crece solamente hasta 18 años en el caso de la mujer y 21 años en el caso del varón. ¿Ya? Entonces, los huesos largos de la mujer crecen hasta los 18 años y en el caso del varón crecen hasta los 21 años nomás. Ese crecimiento en longitud está determinado por la metáfisis, también llamado cartílago de conjunción. ¿De acuerdo? Este cartílago está estimulado por una hormona llamada somatotropina, ya que es la hormona del crecimiento. Una alteración de esta metáfisis va a conllevar a una enfermedad llamada acondroplasia. Hemos dicho que hay dos tipos de tejido, el tejido óseo compacto, miren acá, que presenta como unidad anatomofuncional al sistema de Haber, ¿sí? Donde se aloja la médula ósea amarilla, que básicamente está relacionado con el almacenamiento de grasa, ¿no? Importante para la producción de energía para el cuerpo. Grasa almacena. En cambio, el tejido óseo esponjoso, también llamado trabecular o poroso, tiene como unidad anatomofuncional las trabéculas. ¿Y qué contenía el tejido esponjoso? Ya lo hemos dicho, la médula ósea roja, que está encargado de la hematopoiesis, o sea, de la producción de sangre. Ya recuerda que en el 5º mes de vida fetal, el que toma la batuta para producir sangre son los huesos, a nivel de la médula ósea roja, sabiendo que el primer componente que produce sangre en el cuerpo es el saco vitelino. Pero ya a partir del 5º mes embrionario, los huesos producen sangre, especialmente a nivel de la médula ósea roja. ¿Ya? Hay dos hormonas, la paratormona, que es una hormona que más bien saca el calcio a la sangre, por eso se dice que la paratormona es una hormona hipercalcemiante, mientras que la calcitonina nuevamente lo devuelve, y por eso es hipocalcemiante. ¿Ya? La paratormona eleva los niveles de calcio, hipercalcemiante, mientras que la calcitonina nuevamente lo devuelve al hueso, es hipocalcemiante. Es decir, reduce los niveles de calcio en la sangre. Hay que tener en cuenta que la paratormona activa los osteoclastos e inhibe los osteoblastos, mientras que la calcitonina inhibe los osteoclastos y activa a los osteoblastos.